he soportado por 18 años. Es suficiente, ya no más. Vete entonces. Las mujeres son todas iguales. Les das una mano y toman todo tu brazo. ¿Para qué quiero tu mano? No necesito nada de ti, haz lo que quieras. Claro, te aburro. Ya encontraste a alguien nuevo, más joven. ¿Escuchas lo que dices? ¿Cómo buscaría a alguien más? Estoy aquí día y noche, ayudándote en todo, cuidando a los animales, atendiendo la granja. Y no escucho nada de ti. ¿Qué sucede? ¿Qué palabras quieres escuchar? ¿Acaso quieres que te lea poesía? No necesito tu poesía, solo quiero que dejes de darme órdenes día y noche. Nada está bien para ti, nada de lo que hago. Disculpen, no entiendo lo que sucede aquí. Tal vez deberían conversar con calma. No lo creo. Si comienza a hablar, zumbará como una mosca en la noche. Eso es lo que soy para ti, ¿no? Una mosca, un insecto que vive en tu casa. Anicia, es no eres todo, un ya me insecto. voy. Eres la dueña de esta granja y eres su esposa. ¿Qué clase de esposa soy para él? Ni siquiera formalizó nuestro matrimonio en 18 años. No tuvo tiempo. Hacía negocios y luego se lesionó. Qué bueno que no lo formalicé. Papá, Ni siquiera me ayudó. Me habría enviado al ancianato. Ahora quiero vivir solo aquí. ¿Escuchaste lo que dijo? Anicia, no. Tranquila. ¡Hay fuego en el establo! ¿Qué dijiste? ¡Que hay fuego en el establo! No puede ser. Quédate aquí. Karina, alto. No te acerques No, a la puerta. iré Los contigo. caballos te golpearán. Quédate aquí. ¡Vamos, rápido! ¡Traigan agua, rápido! ¡Saquen a los caballos! ¡Sáquenlos! ¡Vamos, vamos! ¡Abran las caballerizas! ¡Vamos, ábranlas! ¡Sáquenlos! ¡Salgamos! ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! ¡Agua! ¡Oh, por Dios! ¿Qué sucede? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Dónde está Labra? ¡No! ¿A dónde vas, Golia? Oh, por Dios, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? ¡Salgamos! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Ábrela! ¡Sácalo! Oh, por Dios santo. ¿Dónde está Andrei? ¿Dónde está Andrei? Pregunté dónde está ¡Adentro! Andrei. ¡Adentro! Tengo que salvarlo. ¡Karina! ¿A dónde vas? ¡Karina, hija! ¡Detente! ¡Karina! ¡No! ¿A dónde vas? ¡Andrei! 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 ¡Lo sacaré! ¡Denise! ¿A dónde vas? ¡Sal! ¡Levántate! Todo estará bien. Todo estará bien. No tengas miedo. No, no temas. Todo está bien. Todo está bien. Por aquí. Todo está bien. Hallaron un bidón de gasolina en la calle.
Por Dios santo. ¿Quién traicionó así a los Lavrov? Hola, Zinka. Oh, mira. No sirvo alcohol los viernes, así que largo. Zinka, pagaré mi deuda. Mira eso. Mira eso. ¿Es dinero falso? ¿Y cuándo me pagará a mí? En 2 días. Uy, Por cierto, encontré un trabajo. sí, claro. Oh. ¿Y qué quieres de mí? Ya no te abriré otro crédito. Ay, no hace falta. Zinka, préstame tu teléfono para llamar. Vaya. ¿Qué diablo sucede? Usa tu teléfono y llama. Bueno, es que bloquearon mi línea y no puedo Sí, pagarla. sí, sí. Ten un poco de Ajá, piedad. sí, He estado sí, esperando sí. por un trabajo durante un año. Le sí, debo dinero a sí, 15 claro, personas. claro. Apiádate de Déjalo mí. llamar. Tal vez si quiera pagar sus deudas. Bueno. Sí, Toma. Toma, llama. Pero sé rápido. serán 5 minutos. 5 minutos. Sí, no te vayas muy lejos. ¿Hola? Hola. Sí, soy yo. ¿Quién? Bueno, soy Vadik de Orshonikidze. ¿Y bien? ¿Se quemó todo? Así es. Contrataste a un profesional. Lo prometí y lo hice. Me alegra que resultara ser un pirómano profesional. Pero te pregunto si se quemó todo. Bueno, parcialmente. No entiendo qué significa parcialmente. ¿Cómo que no sabes? 2 muros y el techo. Parcialmente. Gracias. Sí. Bien. ¿Y los caballos? No me contrataste para quemar caballos. Entonces no te pagaré el resto. ¿Qué? Tienes que darme mi dinero ahora, porque yo no me mantendré callado. Lo sé todo sobre el incendio y llamaré a la policía. Hazlo. Te inculparán por el incendio y por extorsión. Y te prometo que si sigues abriendo la boca, no vivirás para ver el juicio. ¡Zorra! ¡Dame mi dinero ahora! Eres un parásito. Zinka, Así que fuiste tú. Adiós, Fuiste me tú el voy. que quemó el establo. Dame el Zinka, teléfono. Zinka, Dame el teléfono, llamaré a la Zinka. policía. Zinka. Dije yo que no me lo fui. des. Zinka. Vuelve. Zinka. Ten Vuelve cuidado. aquí. Ven y dame el teléfono. Zinka, cálmate. Vuelve aquí. ¿Por qué Llamaré estás a la tan policía. molesta? Dame ¡Cálmate! ese teléfono. Bien, Vasily. Adiós. Vamos. ¿Y bien? Todo está bien. Lo detuvimos. Estaba a punto de subir al autobús para escapar. Nos dio evidencia. Así que Vadik encendió el fuego. Dice que estaba No lo ebrio. entiendo. Sosténgalo. ¿Cuál fue la razón? Al parecer, estaba molesto con el señor Vasily y su hija. O quizás solo estaba celoso de que fueran ricos. ¿Ricos? ¿Usted la cree? No del todo. Investigaron el número al que llamó desde el teléfono de Zinka. El número estaba bloqueado y registrado a nombre de un indigente. Piénselo. ¿La señora Karina o usted tuvieron problemas con alguien? No. ¿Está seguro? No. Bueno, piénselo. ¿Qué dijo el oficial de policía? En realidad no dijo nada. Cree que alguien ordenó hacerlo. ¿Quién querría hacerlo? No le hicimos daño a nadie. No le hicimos daño a nadie. Pero somos un inconveniente para algunos, como para el idiota de Vadik. Tal vez él mismo decidió vengarse de mí estando ebrio. ¿Escribirá una declaración contra él? Que se vaya al diablo. Que haga lo que quiera. Solo no quiero verlo más. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Dónde dejaremos a los caballos? Podemos dejarlos con los vecinos, pero algunos tendrán que quedarse afuera. Está bien, no hay problema. Ya veremos. ¿Cuál es el plan ahora?
Tengo un plan. Voy a solicitar otro préstamo. Tenemos que contratar más personas. Solo que tal vez querrán que les paguemos más. ¿Por qué piensas eso? Es un pecado no lucrarse de la desgracia de otros. Si no lo piensan así, entonces realmente deben ser personas buenas. Vasily, mira. Hola, vecino. ¿Necesitas trabajadores? Siempre necesitamos trabajadores, pero no tenemos nada con qué pagarles por ahora. ¿Qué importa? Solo lo hacemos por diversión. ¡Claro! ¿Verdad, Pavel? He querido mover mi cuerpo por mucho tiempo y ahora hay una oportunidad. ¿Por qué tan callado? ¿Cuáles son tus órdenes? Ella es la que está a cargo. Hoy Andrei está a cargo. ¿Por dónde comenzamos? Sí. Bueno, gracias. De verdad, se los agradezco. Vamos, chicos, a trabajar. Muévanse. Vamos. Levanten eso de ahí. Ocúpate de esos escombros. Vamos. Bien, eso es. Con cuidado. Cuidado. Escucha, Golia. Es extraño que necesites estos cuadernos justo ahora. Los necesito para prepararme para las Olimpiadas. Ya veo, pero ¿por qué no podíamos almorzar en casa? ¿Por qué no podemos comer en un restaurante? Bien, bien, Hola, me señora convenciste. Karina. ¿Llamó el gerente? No solo almorzaremos. Hola. Karina. Hablemos solo 10 minutos, por favor. No más. Gracias. Hola, Kolya. ¿Puedes traernos un pastel mientras tanto? Ya conoces todo. Tráenos algo, pero toma más tiempo como acordamos, ¿está bien? Gracias, hijo. Vamos, ¿quieres pedir algo? ¿Un café o una taza de té? Toma asiento, por favor. Gracias. Habla, Dima. Bueno, en realidad me siento muy culpable. Y mucho más. ¿Puede ser breve? Sí. Como ya sabrás, arruiné la situación de las tiendas. Firmé contratos estúpidos y ahora tal vez nos quitarán todas las tiendas. Lo siento. ¿Qué más? Se trata de tu hermana, Valentina. ¿Puedes creerlo? Transfirió todo nuestro dinero en común al extranjero. Son tal para cual. No puedo ayudarte. Bueno, no somos extraños. Espera, déjame terminar, Tengo que por favor. responder. Solo dame un minuto, ¿sí? Llamada entrante de Andrei. Te necesito. Y necesito a Kolya. ¿Por qué nos necesitas de pronto? ¿Es porque le va bien a mi negocio? No me importa tu negocio. Vende tu negocio. Vamos juntos a algún lugar, a un país bueno y cálido y comencemos de nuevo. La agricultura y los caballos son el negocio de mi padre. No sabía cómo hacer nada, pero me enseñaron. Y llevé ese negocio a otro nivel. No voy a dejarlo. Y si no fuera por Andrei, tal vez no estaría a cargo. Hola. ¿Les gustó todo? ¿Cómo estuvo el servicio? Es gracias a Andrei. Nolia Castaño. ¿Por qué no puedo hacerlo? Se lo merece. Por supuesto. Por lo que veo, estás teniendo un amorío con un extraño frente a nuestro hijo. Vamos a casa. Nos volveremos a ver. Hola. Buenas tardes. ¿Vas a Orshonikice o a Kurortsnoye? No voy a conquistarte.
Si vas a Kurovnoye, hay un par de autobuses que te llevan. Si vas a Orchonikidze, tienes que ir a pie. ¿Estás seguro? Por supuesto, son 15 kilómetros. Sube, te llevaré. Pero no me molestes con una conversación. No te preocupes. Sube al auto. No he estado aquí en 5 años. Me asusta regresar. Todo ha cambiado. Tal vez piensas que actúo como una tonta. No pienso eso, pero prometí que estaría callado todo el camino. Quiero regresar con mi esposo. ¿Qué sucedió? Yo lo dejé a él. Y a mi hija. No me malinterpretes. No los dejé por otro hombre. Solo quería ser libre de todo esto, ir a otro lugar, mudarme al extranjero y él se negaba. Me fui durante 5 años. Hice algo sin nada de importancia. Algo que no necesitaba hacer, algo que no me hacía muy feliz. Y luego me di cuenta de que mi felicidad está aquí. Eso significa que haces lo correcto al regresar. Ha pasado tanto tiempo, tal vez ya se acostumbraron a vivir sin mí. Ellos me preguntarán qué estoy haciendo aquí, no sabré qué decirles y luego entenderé que en realidad no me necesitan. También crees que es así, ¿verdad? No lo creo. Tienes razón, es verdad, no debí regresar. ¡Detén el auto! Por favor, detén el auto. ¡Deténlo! Vamos, no te preocupes. Relájate. ¿Cómo te llamas? Soy Andrei. Yo soy Nastia. Nastia. ¿Bien? No soy bueno con las palabras. Y no conozco el futuro. Ni siquiera sé qué haría en tu lugar si sucediera eso, o en el lugar de tu esposo. Pero creo que tienes que hablar con él, intentarlo al menos. Y tienes que ver a tu hija. ¿Acaso no la extrañas? Mucho. Pero ¿cómo puedo explicarle que no viví con ella durante 5 años? Creo que debes decirle toda la verdad, con honestidad, con calma. Muchas gracias, Andrei. Lo intentaré. Sí. ¿Transferiste el dinero a la cuenta nueva? El banco detuvo la transacción. Demonios. Tienes tu porcentaje.
Y me prometiste que no habría problemas con la transferencia. Mi vuelo es pasado mañana. Ya cumplí mi parte del trato. Y ahora el banco exige que el señor Dima confirme la transferencia de los fondos en el extranjero mañana. ¿Y si no la confirma? Entonces tu cuenta será bloqueada. Sí, dile a Karina que encontré su teléfono. Que venga a recogerlo allá misma. La espero en 1 hora en la bahía de Probato. Bien. Bien hecho, aquí tienes. La esperaré aquí. ¿Haces una broma? Bueno, algo así. Hola, ¿estás despierto? ¿De qué hablas? ¿Dónde está mi auto? ¿Dónde está el teléfono de Karina? Ya no tienes nada. ¿Qué vas a hacer? ¿En serio te importa? Busco a mi hermana en tu auto. Adivina qué sucederá luego. ¿Qué? ¿Acaso quieres asesinarla? Sí, quiero hacerlo. Adiós, Dima. Andrei, está sucediendo algo extraño. ¿Qué sucede? Bueno, es que Karina y Kolya fueron al pueblo ayer. Dejó su teléfono en algún lugar. Sí, lo sé. Está bien, compraremos otro. Un niño llamó y dijo que encontró el teléfono, pero dice que solo quiere entregárselo a Karina y debe ir a buscarlo sola. Bueno, cuando termine de pintar el muro, iré yo. No quería molestarte y se fue en su propio auto. Pero por alguna razón tengo un mal presentimiento. No debió escuchar al niño. Señor Vasily, ¿dónde dijo que le esperaría? En la bahía de Probato. ¿Karina? Andrei, por Dios, por favor no mueras. Por favor, vive. Cariño, Andrei. ¡Llamen a una ambulancia! Andrei. 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 ¿Cómo estás? ¿Te duele? Estoy vivo. ¿Qué te duele? Estoy... todo... No te muevas, la ambulancia llegará pronto. Todo está bien. No necesito una ambulancia. Te necesito a ti. Si algo te sucede, moriré contigo. Me asusté mucho. ¿Estará bien? ¿Valentina? No lo sé. ¿Va al aeropuerto, Sí, señor? así es. Vamos, vamos. ¿Es Dima Alexeyevich Boykov? Sí. Lo detendremos por sospechas de cometer acciones fraudulentas en transacciones de crédito. No fui yo. Fue mi esposa, Valentina. Ella hizo todo esto. Y sabe, ella... ¿Para qué viniste? Hablar.
¿Vas a demandarme? Hazlo. Por cierto, yo fui la que le pagó a un ebrio para quemar tu establo. Si lo haces, confesaré directamente. Perdóname por lo que te hice antes. Te obligué a abortar. ¿Sabes de quién era el bebé? Lo imagino. Siempre te gustó mi esposo. Lo amaba. Mucho. Salía contigo y conmigo, ¿lo sabías? Lo hacía en secreto conmigo porque tenía 16 años. ¿Por qué no me dijiste nada? Siempre fuiste la mejor. Papá siempre te quiso más a ti. Las vecinas decían que tú eras inteligente y hermosa, pero yo era un fracaso. Yo tenía que superarte en algo. Somos hermanas, no rivales. No es una competencia. Exacto. Y tú hiciste pedazos la mía. ¿Y cuando me lo quitaste todo? Mi esposo, mi negocio. ¿Fuiste feliz? Lo peor es que cuando lo tuve todo, me di cuenta de que ya no tenía nada. Aún podemos arreglarlo. Vete. Hola. ¿Puedo ver a Valentina Lavrov? ¿En qué habitación está? Un momento, lo revisaré. Lavrov, en el 5º piso. Gracias. Hola, señora Karina. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No me reconoce? Sí. ¿Por qué está aquí? Vengo a cumplir sus deseos. Después de que sea dada de alta, Valentina Lavrov será detenida de inmediato por el intento de asesinato de usted y Andrei Georgievich Petrov, y también por participar en un fraude financiero a gran escala. Creo que en este caso, usted podrá tener de vuelta su compañía. Andrei y yo no haremos una denuncia contra Valentina. Bueno, como sabrá, el caso no se cerrará tan fácil. Entonces, contrataré a un buen abogado. Hasta luego. Está en su derecho. Hasta luego. Valentina lo entenderá todo y regresará, papá. Claro, aún me siento culpable por lo que les hice. Sí, vamos. Tengo hambre. Chicos, por favor, tomen asiento. La mesa está lista. Los invitados están aquí. Y tenemos una razón para celebrar. Papá, ¿cuál es la razón? Ya lo verás. Anicia, ven aquí. Sirvan las delicias que quieran y beban cuanto quieran. Anicia, Con permiso. ya dinos, ¿cuál es la razón? Está bien. Anicia y yo pensamos que lo que hemos estado haciendo durante años enojó a Dios y decidimos casarnos. ¡Felicidades! 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 Gracias. Oigan, ¿los abuelos pueden casarse? Colia. Colia. ¡Qué gracioso! Casi me ahogo. Veo al novio y a la novia y pienso, Karina, ¿qué hay de ti y de mí? ¿Qué? Cásate conmigo. Tengo que pensarlo. ¿Qué tienes que pensar, querida Karina? Contaré hasta 3. 1, 2. Esperen. Acepto.